De pronto eres nombrado emperador, emperador del imperio más grande de la tierra, emperador de Roma. El poder absoluto es tuyo. ¿Y qué haces? Fácil. Pones orden en Roma, que parecía que estaba a punto de desmoronarse. Pero aquí viene la sorpresa. Tras solo 2 años, renuncias voluntariamente al poder y de paso aseguras la supervivencia de un imperio que estaba al borde del caos. El hombre es Nerva. Vamos a conocer su apasionante historia. Eso sí, antes suscríbete y déjanos un like para ayudarnos a seguir creciendo. Marco Cocello Nerva nació el 8 de noviembre del año 30 en Narnia, en una ciudad italiana a unos 80 kilómetros de Roma. Su familia no era cualquier familia, era una de las más antiguas y prestigiosas de Italia, con una tradición política que se remontaba a muchas generaciones atrás. Los Cocello estaban estrechamente ligados al poder. Su abuelo paterno, Marco Cocello Nerva el Viejo, fue un cónsul en tiempos de Tiberio y también un respetado jurista. Su padre, Marco Cocello Nerva, había alcanzado el rango de pretor. El joven Nerva creció en este ambiente aristocrático, rodeado de una cultura política y también intelectual que iría marcando su vida. Como buen hijo de su clase, fue educado en retórica, derecho y en las artes militares, preparándose desde joven para servir al Estado. Sus primeras experiencias en política fueron como asesor en la corte imperial, trabajando estrechamente con los emperadores de la dinastía Flavia. Aunque no fue un militar destacado ni un comandante de ejércitos, Nerva fue esencialmente un político. A lo largo de los reinados de Vespasiano y Tito, su habilidad diplomática y su lealtad al sistema imperial le garantizaron cargos de importancia. Fue nombrado cónsul en el año 71, lo que demuestra que tenía la confianza del emperador Vespasiano. ¿Cómo llegó a tener esta confianza?, te preguntarás. La clave está en su prudencia y en su capacidad para no destacar demasiado en una Roma donde sobresalir demasiado puede llevarte a la muerte. Luego vino el emperador Domiciano, el último de los Flavios. Aquí es donde la historia se pone más interesante. Domiciano gobernó con mano de hierro, como hemos visto ya en el monográfico dedicado a su figura, ¿no?, como un tirano paranoico. En los últimos años de su mandato, Roma vivía en una atmósfera de miedo constante, con traiciones y conspiraciones a la orden del día. Era solo cuestión de tiempo que alguien decidiera por fin poner punto y final al reinado de Domiciano. En el año 96, los senadores tramaron su asesinato y una mañana de septiembre, como vimos, Domiciano fue acuchillado en su propio palacio. Pero el asesinato de un emperador no era el fin del problema, sino el principio en muchos casos, como en este caso. Roma necesitaba entonces un nuevo líder, uno que restaurara la estabilidad. Y ahí fue cuando Nerva, a sus 66 años, entró en escena. El Senado nombró a Nerva emperador el mismo día que Domiciano fue asesinado, el 18 de septiembre del 96. Una decisión pragmática. Nerva era lo suficientemente mayor como para ser visto como un gobernante de transición y además no tenía hijos, lo que calmaba a las facciones que temían una nueva dinastía autocrática. Pero Nerva no era simplemente un emperador títere. De hecho, se convirtió en el salvador de Roma, aunque probablemente no en los términos heroicos que imaginaríamos. Desde el principio, Nerva tuvo que lidiar con una situación caótica. El imperio estaba al borde del colapso financiero. Las provincias se agitaban y los soldados que habían sido leales a Domiciano estaban ahora furiosos por la muerte de su líder. Su primer acto fue tratar de restaurar la legitimidad y la confianza en un gobierno senatorial. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, promulgó una serie de reformas
que aliviaron las tensiones económicas y sociales. Redujo los impuestos, liberó a los prisioneros que habían sido encarcelados por Domiciano y devolvió propiedades confiscadas a sus legítimos dueños. Fue un movimiento inteligente, porque se ganó el apoyo de las clases altas y devolvió algo de estabilidad económica al imperio. Nerva también tomó medidas para asegurar que los ciudadanos comunes no fueran aplastados bajo la carga del Estado, implementando lo que podríamos llamar un programa de bienestar, financiado en parte por la venta de las propiedades imperiales adquiridas bajo el régimen de Domiciano. También estableció una política de préstamos a agricultores para apoyar la producción agrícola, una medida que apuntaba a garantizar la estabilidad alimentaria del imperio. Pero no todo era cuestión de economía. Nerva también intentaba poner fin a los abusos del poder. Al asumir el cargo, hizo un juramento solemne de que no ejecutaría a ningún senador, restaurando así un clima de respeto y seguridad en el Senado, que había sido aplastado por la represión de Domiciano. Sin embargo, el gobierno de Nerva tampoco estuvo exento de problemas. Aunque los senadores lo apreciaban, los soldados estaban mucho menos impresionados. La guardia pretoriana, todavía leal a Domiciano, exigía justicia. En el año 97, un motín estalló entre las filas pretorianas y los soldados se apoderaron de Nerva en su propio palacio, exigiendo la ejecución de los asesinos de Domiciano. Fue una humillación pública para el anciano emperador, que se vio forzado a ceder las demandas. Ejecutó a los responsables, pero entendió rápidamente que no podría sostener el poder sin el apoyo militar. Fue aquí donde Nerva tomó la decisión que cambiaría el destino del Imperio Romano para siempre. Consciente de que necesitaba asegurar la estabilidad tras su muerte y ganarse la lealtad del ejército, adoptó a Marco Ulpio Trajano, un general popular y competente que se encontraba al mando de las legiones en Germania. Trajano era todo lo que Nerva no era: joven, fuerte y querido por los soldados. La adopción, realizada en octubre del 97, fue un golpe maestro. Con un sucesor firme y capaz designado, Nerva logró calmar a las tropas y garantizar que su gobierno, aunque corto, no fuera en vano. La adopción de Trajano no solo consolidó el poder de Nerva, sino que estableció el principio de la adopción imperial, una práctica que traería estabilidad a Roma durante las décadas siguientes. Con esta decisión, Nerva logró algo que muchos emperadores antes y después de él no pudieron hacer: unificar a Roma, aunque solo fuera temporalmente. Su gobierno, de apenas 16 meses, fue marcado por una transición de la opresión y el caos a un periodo de estabilidad. No fue un gobernante de grandes conquistas ni de fastuosos monumentos, pero su habilidad para restaurar el orden fue crucial para el devenir del imperio. Nerva murió el 28 de enero del año 98, tras una breve enfermedad. Aunque su gobierno fue breve, su legado fue enorme. No solo estabilizó el imperio tambaleante, sino que con la adopción de Trajano inauguró lo que para muchos historiadores es la Edad de Oro del Imperio Romano. Sus cenizas fueron enterradas en el mausoleo de Augusto, un honor reservado solo para los emperadores más venerados. Nerva puede no ser recordado como uno de los emperadores más brillantes o carismáticos, pero su prudencia y su habilidad política deben ser resaltadas, porque evitó que Roma se sumergiera en una era de violencia y dictadura, en otra era, mejor dicho, de violencia y dictadura. Pues hasta aquí nuestro paseo por el mundo de la historia de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.